Menudo mes que hemos tenido. Si no has estado pendiente de la actualidad en las vacaciones, te sugiero que veas este vídeo porque el mes de agosto ha sido el mes más movido que hemos tenido en los últimos años. Bienvenidos disruptivos, mi nombre es Gonzalo Zaonero y hoy os traigo el resumen mensual de mercados financieros de agosto. Y es que este mes han ocurrido varias cosas que podrían tener un gran impacto en los mercados financieros e incluso en nuestra vida misma. Como por ejemplo, han aumentado las tensiones en el Brexit, continúa la escalada con la guerra comercial, ha sido la cumbre del G7 y también ha ocurrido un evento que podría suponer el inicio de una escalada armamentística entre Estados Unidos, Rusia y China. En la primera parte de este vídeo hablaré de los principales riesgos geopolíticos, empezando por el Brexit, ya que este tema ahora es más importante que nunca, ya que recordemos que el próximo 31 de octubre Reino Unido abandonará la Unión Europea con o sin acuerdo. Y si lo hacen sin llegar a un acuerdo, las consecuencias podrían ser nefastas. También hablaremos mucho de la guerra comercial y de los motivos que están llevando a Trump a hacer todo lo que está haciendo, que se podría resumir en dos conceptos, que vienen siendo frenar la expansión de China y, aún más importante para él, salir reelegido en las elecciones de 2020. Además, en la última parte del vídeo entraremos mucho más en materia de inversiones y trataremos la pregunta que está de moda, que es si entraremos o no en recesión. Por desgracia, tengo que enseñaros algunos indicadores que, bueno, ya los veremos. Y además también hablaremos, si llegamos a entrar en recesión, cómo podemos beneficiarnos con nuestras inversiones de esa situación. También quiero decir que este será el último informe mensual de mercados, ya que veo que a la gente le está costando bastante consumir contenidos tan largos, por lo que haré a partir de ahora será hacer pequeños vídeos durante el mes, en los cuales vaya explicando los distintos eventos que ocurren, y así podré hacer más contenido, más actualizado y de una forma más fácil de digerir. Además, al final del vídeo tengo una cosa muy importante que anunciar. Por si a alguien no le interesa saber todo lo que ha ocurrido hasta ahora con el Brexit y con la guerra comercial y le gustaría irse directo a la parte donde hablamos de inversiones y de recesiones y de cómo aprovecharlas y demás, podríais ir directamente al minuto que os voy a poner aquí. Pero os aconsejo de verdad que os quedéis todo el vídeo porque esto que está pasando es interesantísimo, esto es mejor que cualquier serie de Netflix y no tiene desperdicio, así que yo de vosotros me quedaría del vídeo entero. Dicho esto, ahora sí que sí, empezamos. La inversión responsable. En esta primera parte os voy a hablar del Brexit y para poder saber a dónde vamos es necesario saber de dónde venimos, por lo que os voy a hacer un pequeño resumen rápido de todo lo que ha pasado con el Brexit hasta la fecha, para que podamos analizar bien los acontecimientos futuros. Todo esto es un tema de negociaciones, siempre lo ha sido, incluso desde los inicios, cuando en el año 2016 el por aquel entonces primer ministro británico David Cameron convocó el referéndum para votar si permanecían o no en la Unión Europea, y esto lo convocó como un arma de negociación. David Cameron básicamente quería mejorar las condiciones de Reino Unido con la Unión Europea, y básicamente convocó el referéndum y le dijo a la Unión Europea: si aceptáis mis condiciones, yo convenceré a la gente para que permanezcan en la Unión Europea, y si no las aceptáis, les convenceré para que voten salir de la Unión Europea, lo que conocemos como Brexit. Bueno, para suerte de Cameron, consiguió que la Unión Europea aceptase sus condiciones, pero para su desgracia, cuando intentó convencer a la gente para que permaneciese en la Unión Europea, no lo consiguió. Y el resultado fue que un 52% de la población inglesa acabó votando a favor del Brexit. Muy importante esta cifra, 52%, porque nos está reflejando lo dividida que está la sociedad en Reino Unido, donde prácticamente la mitad no le gusta todo esto que está ocurriendo. En definitiva, tras el referéndum, David Cameron, al haber perdido, pues tuvo que dimitir, y por motivos obvios, y en estas que le sustituyó Theresa May. Y ahí continuaron las negociaciones. Pero bueno, esta vez ya no eran negociaciones sobre
cuáles eran las condiciones para permanecer en la Unión Europea, sino que ya las negociaciones pasaron a ser acerca de cómo iban a hacer la separación de Reino Unido en la Unión Europea. En estas que Theresa May consigue llegar a un acuerdo con la Unión Europea, pero en Reino Unido esos acuerdos, para que tomen validez, tienen que ser aprobados en el Parlamento británico. Y en esas que cuando Theresa May presenta el acuerdo en el Parlamento británico, se lo tumban, no se lo aceptan. Y esto no ocurrió solo una vez, sino que Theresa May llegó en 3 ocasiones a un acuerdo con la Unión Europea y las 3 ocasiones le tumbaron el acuerdo en el Parlamento. Theresa May, como es lógico, también tuvo que dimitir, y en estas que le sustituye Boris Johnson. Boris Johnson ha sido uno de los principales políticos impulsores del Brexit. Él ha hecho una fuerte campaña pro-Brexit. Y entonces aquí digamos que es cuando empieza la fiesta. El acuerdo que tenía Theresa May con la Unión Europea fue rechazado en 3 ocasiones y sobre todo fue por una cuestión, que fue la frontera con Irlanda. Os voy a poner un mapa de Irlanda para que lo podáis ver mucho mejor. Por un lado tenemos Irlanda, que pertenece a la Unión Europea y hace frontera con Irlanda del Norte, que pertenece a Reino Unido. Reino Unido está principalmente compuesto por Escocia, Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. Entonces, en Europa hay libre circulación de personas y mercancías, por lo que entre los países miembros no hay ni aduanas ni nada. Pero los defensores del Brexit precisamente quieren evitar esto y se encuentran con el problema de que por Irlanda las personas y mercancías podrían acceder libremente a Reino Unido, con lo que el Brexit no habría tenido ningún sentido. Entonces, una de las soluciones podría ser poner una frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte. Esto a la Unión Europea no le interesa, porque por un lado ya les va bien poder acceder fácilmente a Reino Unido desde Irlanda y por otra parte tienen miedo de poner una frontera, porque en el pasado hubo una guerra civil en Irlanda y temen que si ponen una frontera se pueda reavivar el conflicto. Entonces lo que ocurrió es que el acuerdo que tenía Theresa May con la Unión Europea, básicamente el tema de Irlanda estaban dejándolo sin una solución clara, pero no solo no proponían una solución clara, sino que además decían que lo iban a solucionar en algún momento, pero con un plazo indefinido. O sea, no se comprometían a ninguna fecha para solucionar ese problema. Y esta es la palabra clave de toda la cuestión, con un plazo indefinido. Eso es lo que el Parlamento británico en ningún momento no pudo aceptar, porque si la Unión Europea no tenía ningún compromiso de tiempo para arreglar esa situación, pues obviamente iban a indefinirlo eternamente, ya que era una situación que directamente no les interesaba solucionar. Y aquí que entra Boris Johnson y retoma las negociaciones con la Unión Europea. Bueno, las retoma o más bien las intenta retomar, porque cuando Boris Johnson aborda estas cuestiones, la Unión Europea lo que le dice es que no, que lo mejor que van a recibir es el acuerdo que ya tenían con Theresa May y que tienen que aceptar ese acuerdo. El líder pro-Brexit dice que, por supuesto, que no acepta este acuerdo y además su campaña se basa en que el 31 de octubre habrá Brexit, con o sin acuerdo. Él en todo momento dice que preferiría llegar a un acuerdo, pero que si para el 31 de octubre no se han puesto ambas partes de acuerdo, se saldrá de la Unión Europea como sea. Eso es lo que llamaríamos el Brexit duro. Para que nos hagamos una idea, un Brexit duro, bueno, es una absoluta locura. Básicamente significaría que el 1 de noviembre Reino Unido no pertenecería a la Unión Europea, pero de golpe pasaría a no tener ningún tratado comercial con el resto de países del mundo, porque Reino Unido hasta ahora estaba utilizando con el resto de países los tratados comerciales de la Unión Europea. Además, se encontrarían con otros problemas, como por ejemplo los ciudadanos ingleses que viven por Europa o los ciudadanos europeos que viven en Reino Unido. Bueno, en definitiva, esto sería probablemente algo catastrófico. Tanto para la Unión Europea como para Reino Unido. Sí, posiblemente aún peor para Reino Unido, pero para la Unión Europea también sería una situación muy grave y muy complicada que reavivaría la desconfianza en la economía y en los riesgos geopolíticos. Además, hemos de tener en cuenta una cuestión, y es que la Unión Europea
pese a que no le interesa que haya un Brexit duro, pero tampoco puede ser excesivamente bueno con Reino Unido. Porque pensadlo así, por la Unión Europea hay muchos países que tienen partidos antieuropeístas. Y si esos partidos ven que a Reino Unido le sale muy bien la jugada de salirse de la Unión Europea, automáticamente estos partidos ganarán un argumento fuertísimo para convencer a sus votantes también de salir de la Unión Europea. Y la verdad es que ahora, con la salida de Reino Unido, la Unión Europea podemos decir que ya se ha quedado tocada. Pero imaginad qué pasaría si otro gran país, como podría ser Francia, que en Francia la segunda fuerza política está liderada por Marine Le Pen, que es de ultraderecha y claramente antieuropeísta. Pues imaginad lo que pasaría si un país como Francia o Holanda se saliese también de la Unión Europea. Vamos, yo creo que si con el Brexit nos quedamos tocados, si abandona otro país la Unión Europea, ya podríamos decir que el proyecto europeo queda tocado y hundido. Como veis, la Unión Europea no se encuentra en una situación fácil, ya que en todos los escenarios tiene algo que perder. Y por cierto, sabed que próximamente voy a hacer un vídeo acerca de todos los peligros a los que se enfrenta la Unión Europea durante la próxima recesión, así que si no estáis suscritos, aseguraos de suscribiros para no perderoslo. Y ahora seguimos con el Brexit. En conclusión, Boris Johnson no acepta el tratado que tenía Theresa May, dice que el 31 de octubre habrá Brexit sí o sí, y esto obviamente es algo que cabrea a la oposición, a los políticos que no están a favor del Brexit. Y en estas que los políticos empiezan a ingeniárselas para ver cómo van a conseguir tomar control del Parlamento británico para frenar a Boris Johnson, ya sea frenar el Brexit o más bien, como mínimo, poder aplazar aún más, si cabe, las negociaciones. Aunque hemos de tener en cuenta que ya llevan 3 años de negociaciones, ¿eh? Pero bueno, que Boris Johnson, cuando ve que la oposición quiere tomar control del Parlamento, ha hecho una jugada que ha causado bastante revuelta, y es que ha conseguido frenar la actividad parlamentaria desde el 10 de septiembre hasta el 14 de octubre. ¿Cómo ha hecho esto? Bueno, básicamente es una opción que tienen en Reino Unido cuando hay un estado de emergencia y que para ello necesitan la afirmación de la reina de Inglaterra, una mujer que, por cierto, me parece que tiene ya 93 o 94 años. Bueno, pues en estas que Boris Johnson le pide a la reina de Inglaterra permiso para frenar la actividad parlamentaria y ésta se lo concede. ¿Y por qué del 10 de septiembre hasta el 14 de octubre? Pues la verdad es que estas fechas son muy claves. Os lo explico brevemente. El Parlamento británico estará cerrado hasta el 3 de septiembre por vacaciones. Y del 3 de septiembre hasta el 10 de septiembre a la oposición no le va a dar tiempo de llevar a cabo ninguna jugada para hacerse con el Parlamento británico. Como entre las opciones estaba, por ejemplo, una moción de censura, lo cual en Reino Unido, si haces una moción de censura, no es como en España, en Reino Unido te obligan a ir a elecciones. Entonces esa era una de las opciones, pero del 3 de septiembre hasta el 10 de septiembre no les da tiempo. Y luego el Parlamento permanecerá cerrado hasta el día 14. ¿Por qué el día 14? Pues por 2 motivos. En primer lugar, porque del 14 al 31 de octubre tampoco les da tiempo a la oposición a llevar a cabo ninguna acción para apoderarse del Parlamento. Y además, resulta que el 17 de octubre es la última reunión que se celebrará del Consejo Europeo. O sea, será la última reunión en la cual Reino Unido negociará con la Unión Europea su salida de la Unión Europea. Básicamente lo que Boris Johnson está haciendo aquí es un absoluto all-in. Le está diciendo a la Unión Europea: o salimos el 17 de octubre con un trato o habrá Brexit duro. Ya se lo juega todo a esa reunión. Básicamente esto, como podéis imaginar, ha causado muchísimo revuelo por Reino Unido. Han habido manifestaciones por todo Reino Unido alegando que esto ha sido un movimiento antidemocrático, digamos. La verdad es que el movimiento pues sí que es criticable, pero también hay que reconocer que todo lo que ha hecho Boris Johnson lo está haciendo dentro del margen de la legalidad.
Pero bueno, aún así, esto no ha evitado que se crease mucho revuelto en Reino Unido y, sobre todo, se ha creado mucho revuelto en Escocia. Escocia es la parte norte de Reino Unido y es especialmente sensible a todo esto, porque recordemos que hace un par de años en Escocia hubo un referéndum para decidir si Escocia se iba a salir de Reino Unido o no. Y en ese referéndum ganó el quedarse con Reino Unido con un 55% de los votos. Ahora bien, tras toda esta revuelta con el Brexit, las últimas encuestas de agosto, por primera vez, dicen que los escoceses votarían a favor, con un 52%, de abandonar Reino Unido. Así que imaginaos lo complicada que puede llegar a ser la situación si se da un Brexit duro y automáticamente encima Escocia decide abandonar Reino Unido. La verdad es que la inestabilidad política sería inmensa. Daos cuenta de lo crítica que es la situación en Reino Unido. Ahora mismo tienen una sociedad bastante dividida, unas probabilidades considerablemente altas de que se acabe llevando a cabo el Brexit duro, la posibilidad de que todo eso provoque la independencia de Escocia, y la verdad es que todo esto no es lo que quieres ver en un momento donde hay una clara desaceleración económica y unas considerablemente altas probabilidades de recesión. Así que lo que ocurra durante las próximas semanas será crucial para todos. Pero bueno, la verdad es que aquí veis que hay mucho salseo. Esto no ha hecho más que empezar, porque además vamos a tener que hablar del G7 y de la escalada en la guerra comercial que se ha dado durante agosto. Vamos a empezar por el G7. La cumbre del G7 engloba a 7 grandes potencias, que vienen siendo Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Japón. Como podéis imaginar, viendo la gran representación que tiene Europa y que estaban las mayores fuerzas de la eurozona junto con Reino Unido, uno de los principales temas de conversación pues fue obviamente el Brexit. En esa reunión, Angela Merkel y Emmanuel Macron dialogaron con Boris Johnson acerca del Brexit, lo cual ya es un avance, porque hasta ahora ni siquiera se estaba dando lugar al diálogo, pero ahora le han dicho que proponga, a ver qué es lo que tiene que proponer Boris Johnson, y por lo menos parece que le escucharán. Pero bueno, en esta reunión también estaba Trump, el cual no puede pasar desapercibido por ningún lugar. Y en plena reunión, Trump le dijo a Boris Johnson que abogase por el Brexit duro y que no se preocupase, porque Estados Unidos tiene preparado un trato muy especial para Reino Unido si acaban abogando por el Brexit duro. Bueno, Trump siempre metiendo cizaña donde puede. Pero bueno, Trump ya sabemos que no es ninguna ONG. Entonces, si Trump está favoreciendo o intentando ayudar a Reino Unido, aquí hay lo que yo llamo closet cat. Aquí tiene que haber gato encerrado. ¿Cuáles serán los intereses de Trump? Pues luego lo veremos cuando hablemos de lo que decíamos al principio, de que su prioridad ahora es salir reelegido en las elecciones de 2020. En el G7, aparte de todas estas cuestiones de Reino Unido, también hubo un invitado sorpresa, que es que vino el ministro de Exteriores iraní, invitado por Macron, y la intención era que en esa reunión pudiesen dialogar un representante de Irán y Trump, para ver si podían conseguir llegar a algún tipo de acuerdo o algún tipo de tregua entre Estados Unidos e Irán. El ministro iraní básicamente dejó a entender que si le dejaban exportar petróleo, él frenaría el enriquecimiento de uranio. Aún no sabemos qué ocurrirá y pronto tendremos una respuesta, pero esto podría llegar a suponer el fin de la inestabilidad con Irán, si es que Trump así lo quiere. Y ya que estamos hablando de Trump, vamos a seguir con el siguiente tema que está de moda, que es la guerra comercial. Este mes la guerra comercial también ha cogido otro rumbo, como suele pasar a menudo. Debemos recordar cuáles eran los dos objetivos de Trump. Por un lado, salir reelegido en las elecciones, y por otro lado, hemos dicho que su objetivo es frenar a China. ¿Y por qué a China?
¿Será porque China tiene unas fuertes exportaciones hacia Estados Unidos? Pues sí, desde luego que sí. Pero también hay otros países que exportan mucho a Estados Unidos, como es Alemania. ¿Por qué tanto énfasis en frenar a China? Pues básicamente porque Trump está viendo que si no consigue frenar la economía de China, China, con el paso del tiempo, acabará arrebatiéndole a Estados Unidos su posición como primera fuerza mundial. ¿Y esto a qué se debe? Veréis, China, el concepto que tenemos de ellos de las últimas décadas es que son aquellos líderes en producción que básicamente lo que hacen es pues tener poco respeto por los derechos humanos, poco respeto por el medio ambiente, absolutamente ningún respeto por la propiedad intelectual, y esto les lleva a que cualquier producto que se invente en el mundo exista la versión Made in China, que suele ser una versión de menor calidad, pero también con un precio muy inferior. Y eso, más una clara manipulación de divisas, es lo que les ha llevado a ser los líderes mundiales de la producción. Pero es que el modelo de China está cambiando. China ya no quiere ser solo el líder en producción, sino que quiere ser el líder en investigación. Este año ya China está liderando la carrera de la investigación, la carrera del I+D. China este año ha presentado más documentos científicos que Estados Unidos, porque básicamente China quiere liderar todas las carreras que tengan que ver con energías renovables, con la carrera al espacio, la carrera por el I+D, la carrera armamentística, de lo cual también hablaremos próximamente, y, muy importante, la carrera de las materias primas. Si vemos este mapa en el que están reflejadas las principales exportaciones de cada región, vemos que las materias primas están concentradas en Asia y sobre todo en África. En Estados Unidos y Europa lo que tenemos es maquinaria y electrónica, pero todo lo que son metales, minerales y petróleo proviene de Asia y África. Y China está invirtiendo muchísimo en África y prestándole dinero a África para, entre otras cosas, tomar control de sus materias primas. China tiene claro que vivimos en un mundo con recursos finitos y que los estamos consumiendo como si fuesen infinitos, por lo que el control de las materias primas puede jugar un papel muy importante en el futuro. Y si China está haciendo todo esto es porque quiere llegar a ser la primera potencia mundial. Y por eso durante el mes de agosto, entre otras cosas, han anunciado que van a lanzar su propia criptomoneda. La verdad es que de momento tenemos muy pocos detalles y seguramente la única similitud que tenga esta criptomoneda con las verdaderas criptomonedas pues será que será una moneda digital. Porque imagino que tratándose de China será una moneda totalmente centralizada y totalmente controlada por el gobierno chino. Pero en definitiva, este movimiento lo están haciendo porque el objetivo de China es quitar a Estados Unidos el tener la divisa más fuerte. El objetivo de China es neutralizar la hegemonía del dólar. Y cuando vemos que Estados Unidos ve como peligra su posición dominante en el mundo, entendemos algunos de los movimientos que está llevando a cabo Trump, como la guerra comercial. Otras cosas que está haciendo, aún más preocupantes si cabe, y es que Trump ha retirado a Estados Unidos del tratado nuclear con Rusia, y el 19 de agosto ha hecho una prueba con un misil de medio alcance. Algo que no se hacía desde hacía 30 años y que puede reavivar la carrera armamentística entre Estados Unidos, China y Rusia. El motivo que ha llevado a Trump a lanzar ese misil es que China no formaba parte de ese tratado, y al lanzar el mensaje de que sus misiles pueden llegar hasta Rusia o China, espera que el gigante asiático decida sumarse al tratado nuclear que tenía con Rusia. Sin embargo, tanto Rusia como China se lo han tomado como una ofensiva y puede que también respondan con sus demostraciones de poder. Este no parece ser el mejor escenario para retomar las negociaciones entre China y Estados Unidos. En conclusión, lo que está claro es que Trump quiere frenar la expansión de China, pero no sé si no está cayendo o no quiere caer en que si consigue
hacer que China entre en recesión, eso nos va a arrastrar a todos, incluidos a los propios Estados Unidos. Esto ya nos ocurrió más o menos en el año 2015, que ya estuvimos cerca, o en peligro por lo menos, de entrar en una recesión. Y todo vino principalmente por una gran desaceleración que se dio en China. Luego, si bien es cierto que volvió la confianza y al final la confianza volvió a animar el consumo y eso ha conseguido reavivar la economía de China. Pero ya experimentamos cómo una desaceleración en China podía provocar consecuencias nefastas tanto en Europa como en Estados Unidos. De modo que Trump espero que vaya con mucho cuidado con hasta qué punto está dispuesto o con qué velocidad está dispuesto a frenar a China. Bueno, pues en estas estamos, que el 1 de septiembre entran en vigor los últimos aranceles que Estados Unidos le había impuesto a China, a lo cual China ha respondido que habrá represalias, seguramente ellos también imponiendo nuevos aranceles. Y de momento lo que ya han confirmado es que China ha obligado a las empresas chinas a que dejen de comprar productos agrícolas americanos. Y esto es una parte muy importante de toda esta cuestión, los productos agrícolas americanos, porque tienen que ver con lo que hablábamos al principio de la reelección de Trump en las próximas elecciones. Si recordáis, en la última reunión del G20, Estados Unidos y China llegaron a una tregua en la guerra comercial. Y parte de las condiciones de esa tregua era el compromiso por parte de China de comprar productos agrícolas americanos. Si alguien quiere saber un poco más de esta cuestión, sabed que hace poco hice un vídeo de 3 minutos donde lo explicaba mucho mejor. Os lo dejo aquí. En conclusión, bueno, para nuestra desgracia, Trump al cabo de pocos días tiró por los suelos ese tratado, esa tregua en la guerra comercial, e impuso a China nuevos aranceles, alegando que China estaba tardando demasiado en comprar los productos agrícolas americanos. Hemos de darnos cuenta de que para Trump los productos agrícolas americanos es un tema muy importante, porque él, que quiere salir reelegido en 2020, se ha dado cuenta que una parte muy importante de sus votantes pertenecen al sector agrícola y por lo tanto, si quiere asegurarse su voto, tiene que conseguir que a estos les vayan bien las cosas. Para Trump, el hecho de que China deje de comprar los productos agrícolas americanos ha sido un golpe muy duro y lo que está haciendo es inmediatamente buscar otros aliados. Por eso aquí coge sentido, por ejemplo, que Trump buscase un Brexit duro para ganarse el apoyo de Reino Unido. Y en esos acuerdos, por supuesto, estaría la condición de que Reino Unido debería comprar productos agrícolas americanos. Lo mismo está haciendo con Japón, donde Trump está llegando a unas negociaciones, obviamente poniendo entre medio el compromiso de Japón de comprar productos agrícolas americanos, y esas negociaciones esta vez parece ser que están yendo bastante mejor de cómo estaban yendo con China. Pero bueno, en estas que Trump, ante su frustración de que China deje de comprar los productos americanos, este mes de agosto ha decidido hacer una nueva jugada. Quizás una de las más peligrosas. Y es que quiere obligar a las empresas estadounidenses a que dejen de producir en China. Incluso amenaza con activar el Tratado de Emergencia Nacional, que en caso de activarlo, podría legalmente obligar a las empresas americanas a dejar de producir en China. Esto es algo que desde luego pues sería un fuerte problema para China, pero también lo sería para muchas empresas americanas. De hecho, ya están haciendo muchos estudios de que hay bastantes empresas que una decisión como esta directamente podría llevarlas a la quiebra. Pero en esta ocasión, por raro que parezca, parece ser que Trump quizás no se saldrá con la suya, porque pocos días después de que Trump hiciese esta amenaza, varias empresas estadounidenses respondieron con la posibilidad de directamente no dejar de fabricar en China, sino abandonar los Estados Unidos, cambiar totalmente su sede e instalarse definitivamente en China. Es normal que algunas empresas pudiesen tomar estas decisiones. Por un lado, para algunas empresas es algo muy caótico tener que desmontar toda su producción en China.
Pero es que además hemos de pensar en cuál es el mercado americano y cuál es el mercado chino. En Estados Unidos tenemos 300 millones de habitantes, mientras que en China tenemos 1.400 millones de habitantes. Que sí que es verdad que el poder adquisitivo de estos habitantes es muy inferior al poder adquisitivo de un ciudadano de Estados Unidos, pero también pensad en las previsiones económicas que tiene China, donde si todo siguiese a este ritmo acabaría siendo la primera potencia mundial. Así que en vista de esto ya veremos si Trump es capaz de acabar obligando a las empresas de Estados Unidos a abandonar China o no. Y con esto ya estoy acabando con todo lo que vendría siendo el resumen de los eventos geopolíticos que se han dado en agosto, que como veis no han sido ni pocos ni han sido alentadores. Por un lado tenemos que Reino Unido, las negociaciones están llegando a su fin. Y están llegando a su fin sin tener nada claro si van a conseguir llegar a un acuerdo. Luego tenemos la guerra comercial, donde las negociaciones cada vez están cogiendo un rumbo más hostil. Y de hecho ya me atrevo a decir que ni siquiera hay negociaciones, porque ya últimamente tanto Estados Unidos como China se basan únicamente en la pura y dura amenaza. Y la verdad es que incluso aunque estas negociaciones acabasen en buen puerto, la realidad es que gran parte del daño ya está hecho. La desconfianza que han provocado estas negociaciones, esta guerra comercial, ya ha provocado una desaceleración económica muy importante, que es de lo que hablaremos próximamente. Y es posible que, aun y con una buena resolución de la guerra comercial, la economía no consiguiese remontar. Aún así, quizás os preguntaréis qué opino yo que ocurrirá con todo esto del Brexit y sobre todo con esto de Trump. Pues desgraciadamente, cuando se trata de estos personajes, yo ya no me atrevo a especular. Sobre todo con Trump, porque este hombre ya me parece extremadamente impredecible. ¿Recordáis pues esto que ocurrió con el G20 cuando de golpe nos dice a todos que ya tenemos una tregua en la guerra comercial, empiezan a subir las bolsas y pocos días después dice que manda al traste toda la guerra comercial? O por ejemplo me estoy acordando de algo casi gracioso que ha ocurrido en estos últimos días de agosto, que es que Trump anunció que estaba teniendo segundos pensamientos con todo este asunto de la guerra comercial con China. Y yo y los medios de comunicación en general, pues todos, cuando vemos que Trump dice que tiene segundos pensamientos, pues nos imaginamos que está pensándose reducir la presión en la guerra comercial. Entre otras cosas porque esto lo está pagando en las encuestas para las próximas elecciones. Pues bueno, ya todos pensábamos que Trump iba a aflojar con la guerra comercial y al día siguiente nos dice que todos lo hemos interpretado mal, que sus segundos pensamientos no tienen que ver con aflojar la guerra comercial, sino que lo que se está pensando es poner aún más aranceles a China. Bueno, como veis, Trump es alguien excesivamente impredecible y yo ya directamente no me atrevo a pensar en cuáles serán sus próximos movimientos. Pero sí que hay algo que podemos hacer, que es seguir el impacto que está teniendo esto en la economía, para ver si realmente esta recesión llegará o no, que antes o después tiene que llegar, pero hemos de intentar ahora estipular cuándo llegará. Y no solo cuándo llegará, sino cómo la vamos a aprovechar. Y esto es precisamente lo que vamos a tratar de ahora en adelante. Entonces, ahora que ya hemos hablado de los principales drivers que están moviendo los mercados, vamos a analizar la cuestión de moda. Recesión. La verdad es que se está cociendo la receta perfecta para que se cree una recesión. Y en esta receta ya hay unos cuantos ingredientes, de los cuales os voy a hablar ahora. Primero recordaros que estamos experimentando el ciclo económico expansivo más largo de la historia en Estados Unidos. Los ciclos económicos básicamente muestran que la economía es cíclica y que ésta se expande y se contrae. Y ahora mismo Estados Unidos lleva 122 meses en terreno expansivo. Este es el ciclo económico más largo de la historia después del ciclo económico que se inició en 1991, que duró 120 meses. Esto significa que la economía nunca había pasado tanto tiempo sin entrar en recesión,
por lo que, si en un futuro cercano entrásemos en recesión, no es algo que nos deba extrañar. Al contrario, lo que nos puede extrañar es que hayamos llegado tan lejos. Pero además, este ciclo económico ha sido el más largo de la historia, pero sin embargo ha sido un ciclo bastante débil, ya que durante esta fase de expansión, la economía americana ha visto crecer su PIB en un 25%, mientras que en anteriores ciclos económicos conseguía crecer más en menos tiempo. Por otro lado, tenemos la curva de tipos de interés americana. Este indicador es considerado el indicador más fiable para pronosticar las recesiones. Cuando este indicador da señal, suele venir una recesión entre 8 y 16 meses después. Y para nuestra desgracia, el pasado mes de marzo, este indicador dio señal de próxima recesión. Y además, en el mes de julio nos ha vuelto a confirmar esa señal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, este indicador no es infalible, como nada lo es. De hecho, aunque en el pasado hubiese acertado el 100% de las veces, aún así nada sería una garantía de que nos vaya a pronosticar la próxima recesión. Pero sí que es verdad que ha sido un indicador que ha sido muy bueno para anticipar las recesiones. Y si en marzo nos estaba dando señal, hablar de que en 2020 podríamos estar entrando en recesión, pues es algo que digamos que han aumentado bastante las probabilidades. Por cierto, para los que no sepáis lo que significa la curva de tipos de interés americana, no lo quiero volver a explicar porque ya lo he explicado muchas veces, pero sabed que en el canal de Emprende Aprendiendo grabé con Euge un vídeo de 40 minutos en el que enseñaba cómo interpretar este indicador y además cómo aprovecharlo para invertir en las recesiones. Ese vídeo está teniendo muy buena acogida y si no lo has visto te recomiendo encarecidamente que lo vayas a ver, que te voy a dejar por aquí la imagen y el título y te dejaré en la descripción el link del vídeo. Por último, para cerrar el tema de los tipos de interés, os quiero mostrar este gráfico. En él te indico con una línea azul la rentabilidad del S&P 500 compuesta por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y con una línea naranja los tipos de interés de Estados Unidos. El pasado 31 de julio, la Reserva Federal bajó los tipos de interés americanos y Trump está presionando como un loco a la Reserva Federal para que baje los tipos de interés aún más. Que bajen los tipos de interés, en teoría, es bueno para la economía porque provoca que sea más barato endeudarse y por lo tanto la gente se endeude más y así consiga reanimar la economía. Y a Trump pues le da igual hacer la burbuja aún más grande si eso le ayuda a salir reelegido en las elecciones de 2020. Pero daos cuenta de que lo que ocurrió las últimas veces que la Reserva Federal bajó los tipos de interés no fue precisamente bueno. Como veis, en el año 2001, la Reserva Federal bajó los tipos de interés justo cuando empezaba una fuerte tendencia bajista de las bolsas. Lo mismo ocurrió en 2007, que bajaron los tipos de interés justo antes de que empezasen las fuertes caídas. Daos cuenta de lo que está pasando ahora, lo que está haciendo la Reserva Federal. Cierto es que en este caso la situación es un poco distinta. Las veces anteriores, la Fed bajó los tipos de interés porque veían que la economía se empezaba a encontrar con problemas y por lo tanto su predicción nos ayudaba a anticipar que venían tiempos difíciles. Sin embargo, ahora la Fed ha bajado los tipos de interés únicamente porque Trump estaba muy pesado y querían contentarle, pero dicen que la economía aún no necesita de bajadas de tipos de interés. Entonces, la verdad es que aún no le doy demasiada importancia al hecho de que el mes pasado bajasen en 25 puntos los tipos de interés. Pero el día que salga la Reserva Federal diciendo que bajan los tipos de interés ante las malas previsiones económicas, que ese día puede llegar relativamente pronto, bueno, cuando llegue ese momento, tranquilos que enseguida haré un vídeo y os actualizaré este gráfico porque podría ser un fuerte indicador de que vienen curvas. Así que estad muy atentos a las comparecencias de la Reserva Federal o estad atentos a este canal. Con esto vamos a dejar atrás todo lo que tenga que ver con tipos de interés y vamos a centrarnos en indicadores económicos. Pero no indicadores económicos como el PIB o la tasa de desempleo.
Esos indicadores, que son muy importantes, son muy útiles para los economistas, pero no nos sirven de mucho a los especuladores, ya que la bolsa, los mercados, van adelantados a lo que haga la economía. Y si nosotros nos esperamos a que datos como el PIB o la tasa de desempleo nos den señales de alarma, para aquel entonces las bolsas ya habrán caído muchísimo. Entonces, como nosotros lo que queremos es adelantarnos a lo que haga la economía, nos vamos a fijar en indicadores económicos adelantados, que vienen siendo básicamente las encuestas de sentimiento. Vamos a verlo con unos gráficos. Por ejemplo, en Estados Unidos el sentimiento sigue siendo bastante robusto. Lo que veis en pantalla es la confianza de los consumidores en Estados Unidos, desde el 2011 hasta la actualidad. Como vemos, la confianza del consumidor estadounidense sigue en máximos. Este es un indicador que nos ayuda mucho a anticipar las caídas. Os lo voy a mostrar. Este gráfico nos muestra la cotización del S&P 500 frente a la confianza de los consumidores en Estados Unidos. Este gráfico es desde 1999 hasta 2018, porque este es el gráfico que utilizo para el curso Imperium, donde todos los gráficos que he puesto son hasta 2018. Pero ya me sirve porque lo único que quiero que veáis es la correlación entre el indicador y las bolsas. Como veis, tanto en la recesión de 2001 como en la de 2008, la confianza del consumidor americano ya se estaba deteriorando antes de la recesión. Si te fijas, en el año 2000 ya se estaba deteriorando y en el 2007 también. Por eso decimos que es un indicador adelantado, porque nos ayuda a anticipar lo que harán los mercados. En cambio ahora, ¿cómo se encuentra? Pues sigue alcista, por lo que de momento no nos está indicando problemas. Ahora bien, el escenario en la eurozona es muy distinto. Tenemos a Alemania a punto de entrar en recesión. Este gráfico nos muestra el PIB de Alemania. El agosto ha registrado un PIB del 0%. En el gráfico no veis la barrita porque es un 0%, pero está allí. Hace un año, en el mes de agosto, Alemania estaba en un PIB del 2,3%, así que fijaos en lo rápido que se ha ralentizado la economía alemana, en parte provocado por la guerra comercial. Recordar que si una economía está 2 trimestres consecutivos con PIB negativo, decimos que ha entrado en recesión, y Alemania parece que va en ese camino. Entonces, ¿cómo están los indicadores adelantados alemanes? Pues mal, como podéis imaginar. Aquí os muestro el gráfico del PMI manufacturero alemán. Este es un indicador que básicamente hace encuestas a los empresarios de una zona, en este caso de Alemania, y es uno de los indicadores más importantes de la eurozona. Decimos que cuando está por encima de 50 está en terreno expansivo y cuando está por debajo de 50 está en terreno recesivo. Pues mirad dónde está, en 43,6 y en una fuerte tendencia bajista. La verdad es que con este deterioro de la confianza en la economía, aún gracias que las bolsas estén aguantando este año como han aguantado. Y ya voy con el último indicador adelantado. No os voy a enseñar más porque la verdad es que me podría pasar así todo el día, y quien quiera conocer más acerca de los indicadores adelantados que tenemos y cómo interpretarlos y cómo utilizarlos, sabed que en el curso Imperium le dedico todo un módulo, así que quien esté interesado tenéis el link en el primer comentario de este vídeo. Vamos a seguir con esto. Aquí tenemos el índice CEU de confianza inversora, uno de los mejores indicadores para pronosticar el comportamiento de las bolsas, si no el mejor de todos. ¿Y cómo está? Pues fatal. Último registro de menos 44. Un nivel que no veíamos desde el 2011, que fue un año malísimo para las bolsas. Os lo enseño comparativamente con las bolsas. En este gráfico vemos el Eurostoxx 50 frente al índice CEU de confianza inversora. Nuevamente, el gráfico no está actualizado hasta la fecha de hoy, ya que únicamente quiero demostrar la correlación que tiene con las bolsas. Y bueno, como veis, antes de la crisis de 2008, este indicador ya nos estaba dando señales de alerta. Y nuevamente, antes de las fuertes caídas de 2011, el indicador ya nos estaba dando señales,
que llevaba desde 2010 deteriorándose. Y ahora nuevamente vemos que este indicador se está deteriorando con fuerza. Aquí lo tenemos, pues posiblemente sea una señal de que próximamente vendrán curvas. La verdad es que se están cociendo varios ingredientes para la receta de la recesión, pero aún tenemos una baza, que vienen siendo los riesgos geopolíticos. Básicamente ahora se resumen en el Brexit y en la guerra comercial. Aunque las cosas no pintan muy bien en cuanto a perspectivas económicas se refiere, si estos eventos saliesen bien, si tuviesen una resolución favorable, podría ser posible que la economía pues volviese a retomar la confianza y se volviese a animar. Esto ya ocurrió, por ejemplo, en 2015, cuando ya todo se estaba deteriorando y luego los mercados se dieron la vuelta y volvimos a tener confianza en la economía y hemos pues podido disfrutar de otros años más de terreno expansivo. Por eso es muy importante que no nos casemos nunca con nuestra idea y que siempre estemos dispuestos a cambiar de opinión, porque aunque ahora todos los indicadores están yendo para abajo, es posible que en un futuro cercano se diesen la vuelta y donde ahora estamos pesimistas, que en un futuro cercano tuviésemos que volver a estar optimistas. Sí, es verdad que las cosas no pintan bien, pero lo verdaderamente importante es que sigamos muy de cerca los mercados y que si en algún momento nos dan señales de que debemos cambiar nuestra percepción de los mercados, que sepamos hacerlo. Yo por mi parte os intentaré mantener actualizado de todos los grandes cambios que ocurran, pero aún así os sugiero que estéis muy atentos de los mercados, porque se vienen unos tiempos muy importantes. Estamos viviendo lo que será antes o será después, pero lo que va a ser un cambio de ciclo económico. Es algo que no pasa muy a menudo, ¿vale? De hecho, han pasado 10 años desde la última vez que experimentamos algo así. Y es un momento en el cual, desde luego, es aterrador, porque hablar de una recesión, pues siempre es algo muy triste, ¿no? O sea, en una recesión está claro que habrá gente arruinándose, habrá gente que no tendrá nuestra posición privilegiada de tener todo este conocimiento. Y hay gente que ahora mismo está invirtiendo mucho en sus empresas, está comprando coches, está comprando casas, sin imaginarse que lo que está haciendo probablemente es gastar su dinero cuando está arriba del todo de la ola, o sea, gastar su dinero justo antes de que vengan las caídas. Precisamente nosotros con esta información tenemos el poder de evitar esto, de ser previsores. Ahora no es momento de gastar nuestro dinero, es nuestro momento de ahorrar, de vender si tenemos activos cíclicos como una vivienda, porque cuando venga la recesión también vendrá una gran oportunidad. No sé si sabéis que en chino la palabra crisis se dice wei ji, que básicamente wei significa peligro y ji significa oportunidad. Y eso es precisamente lo que nos trae una recesión, un gran peligro, pero también una oportunidad para aquellas personas que saben aprovecharlas. ¿Y cómo podemos aprovecharla? Pues en primer lugar, haciendo aquellas operaciones financieras que favorecen en las caídas de los mercados. Por ejemplo, invertir en activos que tengan una correlación negativa con los mercados. Esto es activos que si el mercado cae, esos activos suban. Por ejemplo, el oro, la plata o la deuda de alta calidad, que esto os lo enseñaré próximamente. Y lo que también podemos hacer es directamente invertir a la baja, que básicamente es hacer una apuesta en contra de la economía. Nosotros como inversores podemos ganar dinero cuando los activos suben o podemos ganar dinero cuando los activos bajan. De modo que si ahora las bolsas caen y nosotros estamos invertidos a la baja, podemos obtener rentabilidades muy interesantes y además muy rápidas, porque cuando los activos suben, lo suelen hacer poco a poco, pero cuando bajan, cuando reina el pánico, lo suelen hacer en picado. Por eso, en las recesiones también es una oportunidad para ganar mucho dinero invirtiendo en contra del mercado. Pero no solo ganar dinero mientras el mercado cae, sino que en mi opinión, la verdadera oportunidad de las recesiones viene después de la recesión, viene con las rebajas. Pensadlo así, cuando hay una recesión, la mayoría de activos, la mayoría de empresas en bolsa, verán cómo su cotización
caerá. Esto es por un efecto contagio, que básicamente hará que todas las empresas, cual más, cual menos, caigan. Es verdad que las empresas buenas caerán menos que las empresas malas, pero las empresas buenas también experimentarán fuertes caídas. Y esa será nuestra oportunidad de sumarnos a aquellas empresas o aquellas industrias que yo digo que son las industrias del futuro, las industrias que más me gusta tratar en este canal. Hay industrias que pienso que van a tener un gran impacto en el futuro y que algunas de ellas ahora, por desgracia, se encuentran un poco caras. ¿Qué industrias me pueden gustar para el futuro? Pues la industria de las energías renovables, la industria del agua, porque con el cambio climático uno de los principales problemas es que puede haber una escasez de agua. Entonces, aquellas empresas que consigan almacenar agua o desalinizar el agua pueden jugar un papel muy importante en nuestro futuro. También otras industrias de comunicaciones, industrias de biotecnología, la industria, todo aquello que tenga que ver con el envejecimiento, porque si tengo algo claro es que la población cada vez tenderá a ser más vieja, pues todas las empresas que aporten servicios a las personas de anciana edad pueden tener también un gran desarrollo en el futuro. También industrias como la de la carne vegana, la industria del 5G. O no hace falta que sea una industria, simplemente podemos hablar de aquellas empresas líderes, como pueden ser Facebook, Google, Amazon, Microsoft, ¿vale? Empresas que algunas están bien de precio y algunas como Amazon pues aún siguen teniendo un precio bastante elevado. Pues si estas empresas, que yo pienso que en el futuro también jugarán un papel muy importante, si viésemos como estas empresas y estas industrias experimentan una fuerte caída en su cotización, eso puede ser una gran oportunidad para nosotros para invertir en ellas a largo plazo, ya que podremos comprar desde abajo del todo. Así que ahora es el mejor momento para aprender a invertir, porque justo ahora tenemos enfrente nuestro una gran oportunidad, una oportunidad que ocurre una vez cada muchos años y que la vamos a experimentar justo en este momento. Si te gustaría aprender a invertir y quieres hacerlo conmigo, te informo de que el próximo 16 de septiembre lanzo el curso Imperium, en el que enseño cómo invertir estratégicamente en bolsa y mercados financieros. Si quieres más información, te voy a dejar un link en la descripción del vídeo y en el primer comentario, donde entre otras cosas podrás ver el temario. Y además me gustaría ahora explicarte un poco qué es lo que voy a explicar en ese curso, porque básicamente es lo que debería aprender cualquier persona, ya sea con mi curso o en cualquier otro. Por lo tanto, presta mucha atención a todo esto. En primer lugar, debemos conocer cómo funcionan los mercados financieros. Y no solo cómo funcionan las acciones, la bolsa, sino cómo funcionan todos los mercados. El mercado de deuda, de renta fija, el mercado de divisas, de derivados, de materias primas, cómo funcionan las políticas monetarias que llevan a cabo los bancos centrales. Porque esto, todos los activos, lo que ocurre en unos, influye automáticamente en otros. Por lo tanto, debemos entender las particularidades que hacen que unos activos suban o bajen y qué activos se comportan mejor en una situación o en otra. Por eso, además de explicar cómo funciona todo, también voy a explicar 4 estrategias de inversión. Explicaré las estrategias y cómo llevarlas a cabo, pues desde cómo elegir un broker hasta cómo ejecutar una orden, hasta las herramientas que debemos utilizar para poder seguir todas estas estrategias. Si enseño 4 estrategias y no solo una, es porque no hay una estrategia que sea mejor que las demás, sino que hay unas estrategias que se adecuan más a un tipo de inversor y hay otras que se adecuan más a otro tipo de inversor. ¿Y esto de qué dependerá? Pues principalmente de tu personalidad y de tus objetivos, ya que hay momentos en los cuales te puede interesar maximizar rentabilidad, aunque eso pueda suponer un aumento de riesgo, y hay momentos en los cuales te puede interesar, sobre todo, priorizar el no perder dinero, el ganar dinero, pero de una forma con un riesgo muy controlado. Mirad, os voy a enseñar el resultado de una de ellas con los gráficos. Esto es una estrategia que la enseño para la eurozona y para Estados Unidos, pero sirve para cualquier mercado.
que lo que estamos buscando con ella es obtener una rentabilidad similar a las bolsas, pero con mucho menos riesgo. Y eso lo conseguimos combinando activos que tengan correlaciones negativas, como en este caso, bolsas y deuda de alta calidad, ya que cuando las bolsas caen, la deuda de alta calidad suele subir. Aquí, con una línea naranja, veis la evolución del SP500 desde el año 2000 hasta el año 2018. Luego, lo que veis de color blanco es la rentabilidad que ha ofrecido mi estrategia, que la llamo Tandem. Y lo que veis abajo del todo en verde es la diferencia entre mi estrategia y el SP500. Pues esta estrategia, en 19 años, ha conseguido dar exactamente la misma rentabilidad que la bolsa americana, un 116%. Pero, si os fijáis, la volatilidad es muy inferior. Sé que puede parecer poco que la bolsa americana haya dado un 116% en 19 años, pero tened en cuenta que estamos empezando la estrategia en el año 2000, justo antes de la burbuja de las .com. Si empezásemos justo abajo de la burbuja, pues hubiésemos ganado más de un 300%. También por eso os digo antes que es muy importante y es una gran oportunidad una recesión donde hay caídas y nos permiten invertir abajo del todo. Pero lo importante aquí no es solo la rentabilidad, sino que en momentos de recesión, como aquí durante el 2001 y el 2002, o aquí durante 2007 y 2008, la estrategia se ha comportado muchísimo mejor que la bolsa americana. Luego, desde el 2013 hasta la actualidad, la estrategia ha ido subiendo, pero la bolsa ha subido más, al ser la bolsa un activo de alto riesgo. Pero bueno, es que esta no es una estrategia para alguien que quiera asumir un alto riesgo, sino para alguien que lo que quiere es dormir tranquilo y saber que si mañana las bolsas caen, pues que no va a tener demasiados problemas. Esta estrategia también la enseño en la eurozona, donde la bolsa, contando dividendos, ha ofrecido una rentabilidad de un 77%, y la estrategia, con muchísima menos volatilidad, ha ofrecido un 108%. Si queréis invertir de una forma defensiva, algunos activos atractivos, como decíamos antes, pues pueden ser el oro o la deuda de alta calidad. Otra cosa que podemos hacer es invertir por unas acciones al alza y por otras acciones a la baja. El oro, la verdad es que en la mayoría de casos no suele ser mi activo favorito, ya que el oro, la única forma con la que podemos ganar dinero es si se revaloriza el oro. Pero el oro no nos paga ningún interés. De hecho, el oro además tenemos un gasto que es básicamente lo que es el almacenamiento. O sea, los productos financieros, por tenerlos, nos cobrarán el gasto que les cuesta a ellos almacenar el oro. Entonces, por eso el oro no suele ser la opción que más me gusta. La opción que más me suele gustar es, pues como he enseñado en esta estrategia, que compramos activos de alta calidad, o directamente aprender a localizar cuáles serán las empresas que más subirán y cuáles serán las empresas que más caerán. Y así, si sabemos cuáles son las empresas que más caerán, podemos invertir contra ellas. Luego hay gente que lo que le interesa no es estar de una forma defensiva, porque lo que quieren es invertir a muy largo plazo. Y cuando invertimos a muy largo plazo, pues básicamente estamos asumiendo que en algún momento podemos afrontar pérdidas, que pueden haber caídas, pero si inviertes a largo plazo, pues sencillamente tienes todo el tiempo del mundo para recuperar tu dinero. Entonces, cuando alguien quiere invertir a largo plazo, su objetivo es batir al mercado. Por batir al mercado, principalmente entendemos hacerlo mejor que las bolsas. La bolsa, en el largo plazo, tiende a subir, porque es una representación del sistema capitalista que se basa en el crecimiento económico. Además, en la economía cada vez hay más dinero en circulación y la inflación también empuja los precios hacia arriba, o sea que la bolsa a largo plazo tiende a subir. Ahora bien, ese crecimiento de las bolsas no se da en una línea recta, sino que se dará en un zigzag, ya que habrá periodos de expansión y periodos de contracción. Entonces, nuestro objetivo cuando hablamos de invertir a largo plazo y de batir al mercado, pues es sistemáticamente ir haciéndolo mejor. Por ejemplo, si la bolsa un año sube un 10%, pues nosotros lo que queremos es subir un 15 o un 20%. Si la bolsa cae un 10%, nosotros lo que queremos es caer un 5% o directamente no caer nada, incluso obtener rentabilidades positivas.
Y si año tras año lo vamos haciendo mejor que los mercados, pues a largo plazo acabaremos teniendo una rentabilidad muy interesante. Entonces, esto obviamente es para gente que está dispuesta a asumir cierto riesgo, porque habrá momentos en los cuales las bolsas caigan, pero si podemos esperar, pues entonces ya sabemos que eso forma parte de nuestra estrategia y que no hay problema. Así que, como veis, cada inversor, según sus objetivos, según el plazo al que quiera invertir, según su aversión al riesgo, se decantará más por una forma de invertir o por otra. Y ese es precisamente el objetivo que busco con el curso Imperium, que todo el mundo, sea cual sea su situación, pueda encontrar una forma de invertir que se adecue a su forma de ser y a sus necesidades. Por eso lo que enseñaré es cómo funcionan los mercados financieros, todo tipo de activos. También enseñaré estrategias de market timing. El market timing básicamente es aprender a predecir si las bolsas van a subir o si van a bajar, porque así cuando sabemos que van a subir podemos invertir en unas estrategias más agresivas, y si pensamos que van a bajar, si estamos pesimistas, pues nos decantaríamos por estrategias más defensivas como la que os he enseñado antes. Y entonces, aparte, también enseñaré 4 estrategias para que, sea cual sea tu necesidad, puedas encontrar una que te vaya bien para ese momento. Esto es todo lo que tengo que deciros por hoy. Os invito a que me dejéis el email en el link del curso, que lo podéis encontrar en el primer comentario de este vídeo. Y no os preocupéis que no os spamearé, únicamente os enviaré un email cuando el curso esté lanzado con todo el temario actualizado y demás. Además, si ocurre algún evento muy importante, como podría ser algo que tenga que ver con el Brexit o con la guerra comercial, vamos, esos eventos que nadie debería perderse, pues también os puedo enviar algún email con eso. Y además, inmediatamente os enviaré un documento que he escrito con los 10 errores que te arruinarán como inversor. Es un documento muy compacto, muy interesante, muy completo, y os recomiendo encarecidamente su lectura. Así que ni que sea por este motivo, os sugiero que me dejéis el email en el primer link de la descripción. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar aquí y nos seguiremos viendo. Fuerte abrazo. Suscríbete a Inversores Disruptivos para formar parte de las industrias del futuro. Mantente actualizado sobre la evolución de los mercados financieros. Aprenderás las lecciones que nos brindan los mejores inversores de la historia y cómo yo, personalmente, enfoco los mercados en la gestión de fondos de inversión. En definitiva, suscríbete para aprender a invertir de forma responsable. Gracias.